Hay una frase del gran Santiago Ramón y Cajal que siempre me ha parecido increíble. Él decía que toda persona puede ser, si se lo propone, la escultora de su propio cerebro. Es una idea potentísima, ¿verdad? Pero a ver, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué es eso de esculpir el cerebro? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en qué es el aprendizaje de verdad. Y sí, vamos a empezar dentro del cráneo, pero el viaje nos va a llevar mucho, mucho más lejos. Claro, y de esa idea surge la gran pregunta, la que lo pone todo en marcha. A ver, ¿es el aprendizaje simplemente un proceso que pasa ahí dentro, en nuestra cabeza? ¿Algo puramente biológico, como si nuestro cerebro fuera el hardware y el aprendizaje el software que se ejecuta? ¿O es que hay algo más? Porque la respuesta, o mejor dicho, las respuestas a esta pregunta han creado un debate que es, de verdad, fascinante. Pues para entender ese debate, lo mejor es empezar por el principio, ¿no? Por la visión más tradicional, la que sentó las bases de todo. Vamos a llamarla la visión biológica, la que nos dice que para entender el aprendizaje, todo, absolutamente todo, pasa por mirar al cerebro. Y esta visión tiene, digamos, dos momentos fundacionales. El primero, en 1904. Ahí nuestro Ramón y Cajal nos dibuja el mapa, por así decirlo. Demuestra que el sistema nervioso no es una maraña, sino que está hecho de piezas individuales, las neuronas. Y luego, fíjate, casi 50 años más tarde, llega un tal Donald Hebb y nos da las reglas del juego, el cómo funciona todo esto. Y lo hace con una frase que es, bueno, la piedra angular de la neurociencia moderna. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. ¡Boom! Parece simple, ¿verdad? Pero es que esto lo cambió todo. Lo que Hebb estaba diciendo es que si dos neuronas se activan a la vez muchas veces, el caminito entre ellas se hace más fuerte, más rápido. Y así, justo así, es como se crean los recuerdos, cómo aprendemos a ir en bici, cómo se forma un hábito. Es la base de todo. Entonces, si juntamos las piezas, esta primera visión, esta perspectiva biologicista, nos deja una foto muy clara. El aprendizaje es algo individual, pasa dentro del cráneo de cada uno. Es un proceso técnico, casi como la mecánica de un motor. Y se supone que es universal, que funciona igual para una persona en Madrid que para una en Tokio. El cerebro es la máquina de aprender, y el objetivo es simplemente hacer que funcione mejor. Vale, esta idea parece sólida, ¿no? Muy científica. Pero, ¿y si le faltara una pieza? ¿Y si esta foto del cerebro como una máquina aislada estuviera incompleta? Porque mientras esta visión se consolidaba, por otro lado empezaba a surgir una crítica muy potente que venía a decir, oye, un momento, ¿y todo lo demás? ¿Es que el mundo que hay fuera del cráneo no cuenta? Y aquí el choque es total. Fijaos en el contraste. Donde la primera visión dice individual, esta nueva corriente dice social. Donde la primera dice técnico, como un manual de instrucciones, la otra responde contextual, que depende de dónde y con quién estés. Y la más gorda de todas, donde la visión biológica dice universal, la sociocultural suelta la bomba y dice político. Que aprender no es un acto neutro. Uno de los grandes nombres detrás de esta idea es el de Lev Vygotsky. Su planteamiento, en esencia, le da la vuelta a la tortilla. Él dice que el aprendizaje no va de dentro hacia afuera, sino de fuera hacia adentro. Primero pasa en el plano social, hablando con otros, interactuando, a través de la cultura y el lenguaje. Y solo después lo hacemos nuestro, lo interiorizamos. Es decir, que no aprendemos en el vacío. Y si hablamos de la parte política, tenemos que hablar de Paulo Freire. Él acuñó un término brutal, educación bancaria. ¿Qué es esto? Pues es la idea de que el profesor es el que sabe y el alumno es una hucha vacía donde el profe va depositando conocimiento. Freire decía que este modelo no es para nada inocente. Lo que hace es enseñar a la gente a callar, a aceptar, a ser pasivos, en lugar de a cuestionar y a pensar por sí mismos. Refuerza quién manda y quién obedece. Llegados a este punto, parece que tenemos dos bandos que no se pueden ni ver, ¿verdad? Por un lado, la biología pura y dura. Por otro, la cultura y la sociedad. Cerebro contra mundo. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque la propia neurociencia, la ciencia del cerebro, empezó a encontrar cosas que, bueno, que en vez de darle la razón a su bando, empezaron a construir un puente hacia el otro lado. El primer gran pilar de ese puente se llama plasticidad cerebral. La idea, que gente como Norman Deutsch ha explicado genial, es que nuestro cerebro no es como un ordenador que sale de fábrica y se queda así para siempre, para nada. Es más bien como arcilla. Cada experiencia, cada cosa que aprendemos, cada interacción, lo moldea. Literalmente, reorganiza sus cables. Nuestro cerebro está en un cambio constante, adaptándose al mundo. Y si eso ya es alucinante, el segundo pilar lo es todavía más, la neurogénesis. A ver, la idea clásica era que nacíamos con un número de neuronas, y a partir de ahí solo podíamos perderlas. Pues no. Investigaciones como las de Elizabeth Gould demostraron algo que parecía ciencia ficción, que el cerebro adulto puede fabricar neuronas nuevas. ¿Qué significa esto? Pues que la idea de que a cierta edad ya no se aprende es un mito.
Podemos generar nuevo hardware cerebral toda la vida. Y la pieza final del puzzle, la que une de forma definitiva el cerebro con el mundo social, son las neuronas espejo. El descubrimiento de Giacomo Rizzolatti fue increíble. Encontró unas neuronas que se encienden igual si, por ejemplo, agarramos una taza de café que si vemos a otra persona agarrar esa taza. Son la base de la empatía, de la imitación. Es la prueba teológica de que estamos diseñados, cableados de fábrica, para conectar y aprender de los demás. Vale, paremos un segundo. Si juntamos todo esto, tenemos un cerebro que es moldeable, que puede crear nuevas piezas y que está diseñado para aprender de otros. La pregunta es obvia. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo cambia esto nuestra idea de la educación? Pues significa que podemos y debemos superar esa vieja pelea entre biología y cultura. Podemos construir una forma de entender el aprendizaje que lo una todo, lo que pasa dentro de nuestra cabeza y lo que pasa fuera. Y esta nueva visión se apoya en ideas muy claras. Primero, reconocer que hay muchísimas formas de conocer, que la cultura de cada lugar importa. Segundo, valorar los saberes locales, la sabiduría de una comunidad y ponerla al mismo nivel que la ciencia de los libros. También se trata de cuestionar esos modelos de conocimiento que siempre se han impuesto como los únicos válidos. Y al final, de lo que se trata es de unir lo que la neurociencia nos enseña sobre el cerebro con la realidad que vive la gente cada día. Y con todo esto en mente, volvemos al principio, a la frase de Ramón y Cajal: toda persona puede ser la escultora de su propio cerebro. Pero ahora la frase suena diferente, ¿a que sí? Ya no es solo una afirmación sobre la biología individual. Ahora entendemos que ser escultores de nuestro cerebro es un acto de poder personal y colectivo, porque no lo esculpimos solos en un taller. Lo esculpimos con lo que hacemos, sí, pero sobre todo con la gente con la que hablamos, con la cultura que nos rodea y, claro está, con la educación que se nos da. Así que esto nos deja con una última pregunta. Una reflexión final que va más allá de la neurociencia. Si ya sabemos que el entorno y la educación moldean físicamente nuestro cerebro, la pregunta importante ya no es ¿cómo aprendo mejor yo solo? La verdadera pregunta es ¿qué tipo de cerebros estamos esculpiendo en nuestras escuelas, en nuestras sociedades? Y por lo tanto, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo entre todos? La respuesta, me temo, no está en un laboratorio. Está en cómo decidimos como sociedad entender y practicar el increíble acto de aprender.